Resultados de Hoy vamos a compartir con ustedes los resultados de una investigación realizada el año pasado para relevar las prácticas evaluativas que son implementadas por los docentes de ciencias naturales de escuelas secundarias en la Argentina en el contexto de pandemia por COVID-19. Vuelvo a decir que esta pandemia ha afectado a la vida de todos los habitantes del planeta y ha configurado escenarios nunca antes pensados. En materia educativa, específicamente en nuestro país, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, las autoridades nacionales decretaron el aislamiento social preventivo y obligatorio, que determinó, entre otras medidas, la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos, es decir, desde el nivel inicial o parvulario hasta el nivel superior universitario. Hoy, un año y medio después, muchas regiones de nuestro país continúan todavía implementando prácticas virtuales para la enseñanza y el aprendizaje. Esta investigación estuvo orientada a relevar cómo incidió la ausencia de clases presenciales en el contexto de pandemia por COVID-19 en las prácticas evaluativas de los docentes de escuelas secundarias y a establecer relaciones entre estas prácticas y las perspectivas evaluativas tradicional, formativa y formadora. En este trabajo se presenta solo el análisis de los datos obtenidos en relación con las prácticas evaluativas implementadas y la valoración de determinados instrumentos y estrategias que debieron ser utilizados por los docentes de Argentina debido a una disposición del Consejo Federal de Educación, que es el organismo característico de la Argentina donde se van acordando y coordinando las políticas educativas a nivel nacional para asegurar la unidad de todo el territorio. Para llevar a cabo los objetivos planteados se diseñó un cuestionario semiestructurado compuesto por preguntas cerradas destinadas a establecer las variables de contexto como la antigüedad docente, la disciplina que dicta y formación. Fue confeccionado en Google Forms y suministrado a diferentes grupos docentes de todo el país a través de un link de acceso. Se incluyeron también preguntas abiertas referidas a las prácticas evaluativas, cuyas respuestas fueron analizadas mediante la técnica de análisis de contenido y categorización. Es decir, se fueron creando categorías en base a la lectura e identificación de ciertas palabras clave entre las respuestas de los encuestados. Eso facilitó su análisis y posterior comunicación. A partir de los resultados obtenidos, se establecieron los siguientes datos de contexto. Si bien el instrumento se distribuyó de manera nacional, la mayor proporción de respondientes pertenece a la provincia de Buenos Aires. Además, gran parte de los encuestados declara tener más de 15 años de experiencia en la docencia, sobre todo en la enseñanza de la biología. Cuando se preguntó sobre los cambios en las prácticas evaluativas de los docentes, la mayoría respondió que tuvo que realizar modificaciones durante el ASPO. Los motivos que impulsaron estos cambios se agruparon en 4 categorías. Cambios en las condiciones para el aprendizaje, es decir, actividades que tienen en cuenta las desventajas de la virtualización de las propuestas de aula. Necesidades socioemocionales, ya que muchos docentes reconocen que esto puede afectar el rendimiento académico. Requerimientos de la virtualidad, como la inclusión de recursos digitales, y criterios evaluativos, los cuales tuvieron que estar claramente explicitados, dada la distancia y en muchos casos la ausencia de comunicación con los estudiantes. Respecto del tipo de actividades de evaluación implementadas para responder a la virtualidad, las respuestas obtenidas permitieron establecer 9 categorías, que contemplan actividades escritas, como exámenes, cuestionarios de respuesta cerrada y ejercicios de respuesta múltiple, gamificación, trabajo con recursos audiovisuales, actividades de resolución de problemas, presentaciones orales, aprendizaje basado en proyectos, actividades colaborativas, rúbricas y prácticas de laboratorio. Como se observa en este gráfico, hubo una marcada preponderancia de actividades escritas. Esto puede correlacionarse con la necesidad de responder a los cambios en las condiciones para el aprendizaje y a los requerimientos de la virtualidad, que fueron las causas más mencionadas por los docentes como promotoras de cambio en sus prácticas evaluativas. Una de las decisiones tomadas por los ministros de Educación de todas las provincias, en conjunto con los representantes gremiales y docentes reunidos en el Consejo Federal de Educación, fue suspender la utilización de calificaciones numéricas para el cierre de cada trimestre y reemplazarlo por la utilización de informes pedagógicos de carácter formativo que debían ser implementados en todas las escuelas. Dada esta situación, se le pidió a los docentes mencionar ventajas y desventajas del uso de estos informes. La mayoría de los encuestados reconoce la potencia de estos instrumentos en la regulación del aprendizaje, aunque a su vez destaca la alta demanda de tiempo que conlleva su uso.
Para concluir este trabajo, podemos decir que haber tenido que transformar las prácticas evaluativas para responder a la virtualidad visibilizó esta dimensión de la enseñanza y aprendizaje que suele quedar relegada en el debate educativo. En este sentido, el público en general comenzó a participar del debate y a analizar cómo se debía evaluar, tanto decisores políticos, académicos, educadores, las familias e incluso los propios estudiantes. Esto lo que permitió fue revisar, conflictuar y modificar prácticas que cuentan con una larga tradición en la cultura escolar y en las concepciones de sus actores, como por ejemplo la calificación, y al mismo tiempo permitió incorporar herramientas que responden a modelos actuales en materias de evaluación, como son las rúbricas e informes formativos. Como consecuencia de todos estos datos, se evidenció la necesidad de fortalecer las instancias de formación y capacitación docente, tanto continua como en preservicio. Sabemos que los cambios en la educación son lentos, pero estamos convencidos de que este puede ser un buen comienzo para las prácticas evaluativas. Finalmente, les agradecemos por su escucha y por interesarse en nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias.